en el capítulo 14 del primer libro de Samuel, ¿sí? A esto yo le he puesto como título: La mano de del Shaddai salva. No es con nuestra fuerza, sino con nuestra obediencia, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en esta noche con el primer libro de Samuel, capítulo 14. Recordemos que lo vamos viendo capítulo por capítulo. Antes que me olvide, también quería decirles que las cápsulas proféticas las había estado dejando los lunes y los días viernes, tomado del libro de Josué, pero voy a cambiar por dirección del Abba. Vamos a ver un poco de guerra espiritual, ¿sí? Porque tenemos que aprender algunas cosas, ya que de pronto van a querer entrar en ese campo de guerra espiritual, para que conozcamos junto con la escritura lo que es guerra espiritual, ¿sí? Bueno, vamos a empezar en este día. El capítulo 14, verso 1. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Esta palabra, ¿verdad? Aconteció un día. Aquí podemos ver que sin haberse reunido, sin haber hecho una estrategia de atacar, ¿verdad?, juntamente con todos del campamento de los hebreos, sin organizar los soldados, sin instrucción del líder, ¿verdad?, o del rey, ¿sí?, sin orden de la autoridad, ¿verdad? Aquí Jonatán da orden a su escudero y le dice: ven acá, vamos al otro lado donde están los filisteos, ¿verdad? Y resulta que nosotros hemos venido estudiando o hemos venido viendo y decíamos que siempre tiene que haber una sujeción a la autoridad. ¿Por qué? Porque así no se marcha en el reino, así no se conquista con individualismos, ¿verdad? Primero, todos, para dar órdenes, tenemos que aprender a obedecer instrucciones, porque de lo contrario no vamos a poder dar órdenes. Samuel, recordemos de Samuel, le había dado instrucciones, ¿verdad?, a Saúl. ¿Y qué había pasado con Saúl? Saúl desobedeció la última instrucción. Es decir, desde la cabeza, que era el rey, ya había pasado una desobediencia, ¿verdad? Pasó desobediencia, no esperó hasta el último momento que llegue el profeta Samuel, y Saúl cae en desobediencia, en la última instrucción. Y aquí podemos ver que Jonatán era el hijo de Saúl, pero que pasaba algo, que no se sujetaba a instrucciones de su padre, o no consultaba con su padre, ¿verdad? Recordemos que ya en el capítulo 13, verso 3, habíamos visto cómo Jonatán, por iniciativa propia, atacó a la guarnición de los filisteos cuando no llegaba todavía Samuel, ¿recuerdan? Y el problema que se desató en el ejército. ¿Qué pasaba acá? Y yo veo, ¿verdad?, que Jonatán no veía a Saúl como su autoridad, sino que, o aquel mando que estaba en el país. No, sino que Jonatán lo veía como su padre, ¿verdad? Lo veía como su padre, tal como está acá, como está escrito. La familiaridad hace que se irrespete la autoridad espiritual y también la autoridad ministerial, o esa autoridad que ha sido colocada, porque hay una familiaridad. La familiaridad hace que se pierda unción. Nosotros tenemos que tener claros muy bien las posiciones, ¿verdad? Es como cuando alguien, usted no se ha dado cuenta que cuando alguien está contigo, ¿verdad?, y te dice: tú eres mi hermano de la fe, te congregas en el mismo lugar de congregación, te dices: eres mi hermano, en fin. Pero cuando se va, se enoja
te bloquea y ya no es tu amigo, ya no es tu hermano de la fe. ¿Por qué? Porque no sabemos diferenciar lo que es amistad, ¿verdad? Lo que es el ministerio y lo que es el familiar. Entonces las cosas no funcionan así. Tenemos que aprender nosotros a diferenciar. Yo le decía en uno de estos días a alguien, si quizás ya no está, pero seguimos siendo amigos. ¿Por qué voy a estar peleado, enojado con alguien? Tenemos que saber diferenciar lo que es lo ministerial, ¿sí? Entonces, cuando no hay madurez espiritual, pasa esto. Y acá, la familiaridad, el hecho de que Jonathan era hijo de Saúl, Jonathan pensaba que él podía tomar sus propias decisiones, sus propias iniciativas movidas por sus emociones. Él ya había sido movido por las emociones en el capítulo 13 y comienza, ¿y qué hace? Desata una batalla que luego, ¿verdad?, le costó muy caro al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo desertó, porque los guerreros huyeron, hubo miedo, ¿verdad? Entonces, Jonathan tomó decisiones, ¿sí?, emocionalmente, movido por su corazón. Nunca consultó con Saúl, porque dice la Escritura que no se lo hizo saber a su padre. No consultó con la autoridad, con el líder. No esperó instrucciones. Jonathan actuaba como un niño jugando a la guerra. Las batallas no son un juego. Y mientras preparaba esto, veía algo, porque quizás nosotros como Shomer, hay jovencitos que están como Shomer, pero desde pequeños tienen que aprender qué es la sujeción a las instrucciones que el padre está dando. Porque aunque sean pequeños, aunque sean jovencitos, el padre da instrucciones y las instrucciones no son para uno, sino para todos. Es decir, si nos estamos formando en una escuela profética, todos tienen que formarse los que están parte de ese equipo de Shomer, porque es para todos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a Jonathan jugando a un joven soldado, jugando a la guerra, y así no es. Y respetaba la autoridad del rey. No consultaba con el rey porque era su papá y creía que podía atacar cuando él quería o ir en contra de los filisteos cuando él quería, cosa que no es así. ¿Y qué le dice a su escudero? Le dice, ven acá, vamos. Tenía alguien a su lado, ¿verdad? Un escudero es aquel que lleva las armas. Un escudero es aquel que cuida también de su líder. Es aquel que, si el líder pierde una espada mientras está peleando, se le cae la espada. Voy a poner un ejemplo. El escudero está allí para reponerlo. El escudero, estudiaba un poquito sobre el escudero. El escudero no iba a pelear. El escudero estaba para proteger al líder, para guardar la posición de su líder, del que estaba allí peleando, del que estaba allí con la espada, voy a hablar así. Entonces, para eso estaba un escudero. Él llevaba las armas, cargaba las armas, ¿sí?, y reponía las armas, porque si a su líder se le caían las armas, a ese general se le caía un arma, perdía el arma o estaba siendo atacado, el escudero era el que reaccionaba. Entonces tenía que estar mirando lo que pasaba a su general. Voy a poner un ejemplo, a su general. Tenía que estar allí, no mirando por allá qué le pasa al de por allá o que mirando, no desenfocado, sino enfocado a quien estaba cuidando. Y esto en guerra espiritual, porque muchas veces, ¿verdad?, se dice, esta es la persona que es mi escudera o mi escudero. Es decir, el que te está cuidando, el que te está guardando. Ahora ya no es de una forma física, ahora ya no es de una forma natural, como en el campo de batalla de un ejército natural, sino que está en ese campo defendiéndote de los ataques del enemigo, defendiéndote de lo que viene a ti, ¿verdad? Los dardos, las saetas que el enemigo envía, ¿verdad? Ese escudero es el que va a estar allí. ¿Qué tal si ese soldado
ese varón de guerra, está caído, en otras palabras, desanimado. ¿Qué hace el escudero? Le va a animar, porque ya no va a ser que le va a pasar un arma, no, le va a animar. Va a estar allí para ayudarlo. ¿Con qué? Con oración, con palabra. Esa es la función de un escudero en este tiempo. ¿Por qué? Porque las batallas son espirituales. Ya no vamos a ir a un campo de batalla. Tenemos batallas espirituales. ¿Quién sería el escudero? Voy a poner un ejemplo. En una congregación, el que está al frente, ¿verdad? Orando por todos. Y sí, también hay un equipo de intercesión, de guerra espiritual, que va a estar ahí al frente, orando también por toda esa congregación, por todos los hermanos y también por el pastor, por la persona que está al frente. Entonces, ser un escudero, quizás muchos lo tienen en poco. Ser un escudero, quizás dicen, no, ¿qué escudero? Eso no existe. Sí, porque es aquel que está allí, es el que está pendiente de ese general del ejército. Y acá hay generales, hay generales del ejército, hay Barak, también hay mujeres de guerra. Entonces, necesitamos que se levanten aquellas personas que han sido llamadas para estar en intercesión, para estar en ese equipo de oración. Y esto no solamente en cuanto a una congregación, en la familia, Shomer, el que guarda, el que cuida. ¿Quién va a ser? Primero, el varón, ¿verdad? Que está cuidando la casa. La mujer también se levanta a rodear la casa, levanta vallado, hablando espiritualmente. Entonces, muchas veces esta palabra escudero se la tienen poco. ¿Por qué? Porque no se ha enseñado cuál es la función del escudero. O qué es lo que hace esa persona que está al lado, que está cuidando, que está mirando espiritualmente cómo estás. ¿Qué tal si en ese momento en el ejército Jonathan estaba caído y su escudero conversando con otro soldado? ¿Verdad? Entonces el escudero tiene que estar pendiente de lo que le pasa al general de su ejército, a esa persona que está ahí al lado, ¿verdad? Que le lleva las armas. Entonces, Jonathan le dice a su escudero, ven acá, vamos, ¿verdad? Eso es lo que le dice, crucemos al otro lado. Y no le dice nada a su papá. Esto es lo que dice, ¿verdad? Jonathan, como hijo de Saúl, por ser el hijo del rey, creía que podía tomar sus propias decisiones en cuanto al reino. Y qué equivocado estaba, ¿verdad? Y de hecho conozco muchos lugares de congregación a donde ministran el hijo del pastor, ministra o la hija del pastor, y resulta que como son los hijos, ¿verdad? Toman decisiones sin consultarle, porque dentro de la congregación no ven una autoridad, no ven al pastor, sino ven a su papá. Yo conozco a alguien a donde le decían dentro de la congregación, ¡hey, papá! Y algún día le dije, pastor, eso no está bien, ordene este lugar con su hija, porque aquí dentro usted es el pastor, sí, y ella es, ¿qué cosa? Ella es una hermana o es la líder, si era la líder de la alabanza, pero usted aquí es la autoridad. En su casa es la autoridad, el papá, la autoridad, pero acá usted es el pastor. Entonces, de un espacio bien largo, ¿verdad? Algunos metros, ella le gritaba, papá, dentro de la congregación. ¿Y esto qué hacía? Restaba autoridad, aunque no se daba cuenta lo que estaba pasando el pastor. ¿Por qué? Porque dentro de la congregación tenemos que ocupar, ¿verdad?, esa asignación que el Padre nos ha dado, y nosotros, si somos familia, también tenemos que ocupar la posición dentro de la congregación o dentro del ministerio. Si es familia, si es amistad, ¿verdad? Eso es en otro momento, pero en el momento
de estar en un campo de batalla, dentro de la congregación, en una comisión espiritual, todos tenemos que ocupar ese lugar que se nos ha sido entregado, ¿verdad? Esa asignación que se nos ha sido dada. Y dice el verso 2, Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Dice que Saúl se hallaba allí en Gaba de Benjamín. Recordemos que lo habíamos visto en el capítulo 13, que Gaba de Benjamín fue el lugar donde Samuel se fue luego de salir de Gilgal. Allí también luego se reunió con Saúl y Jonatán. En Gaba de Benjamín estaba el profeta Samuel. Él no se fue a su casa, él estaba allí también en ese lugar. Y se dice que era el lugar, Gaba de Benjamín, que era el lugar desde donde gobernaba Saúl. Y dice que Saúl estaba debajo de un árbol de granadas. Y ese árbol estaba cerca de un precipicio. ¿Sí? Y recordemos que dice que solamente estaban con él como 600 soldados. No habían más. Estaban muy pocos. Y recordemos que habíamos visto que los filisteos eran muchísimos. Recordemos que dice que los filisteos eran muchos, pero muchos, muchísimos como la arena del mar. Entonces, no era cualquier ejército. Los filisteos no eran cualquier grupito. No, era un ejército muy, pero muy bien armado, equipado. Hoy nosotros no los vamos a ver de forma física a tu enemigo, ¿verdad? A nuestro enemigo, sino que es de forma espiritual. Y quizás muchas veces podemos desestimar y queremos hacernos como que, ¡ay, lo súper! Pero resulta que tenemos que conocer a nuestro enemigo, porque nuestro enemigo a veces tiene aliados, ¿verdad? El enemigo viene a atacar y muchas veces ni siquiera sabemos por qué suceden tantas situaciones en el hogar, en la familia, y resulta que hay un ataque del enemigo y no lo conocemos. Dice el verso 3, y Ahía, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Adonai, en Silo llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Es tremendo. Aquí podemos ver a quién vemos en medio del campamento, ¿verdad? Vemos, dice que estaba Ahía, hijo de Ahitob. Era un sacerdote, ¿verdad? Era descendiente del sacerdote Elí. Notemos algo importante, lo hemos venido viendo desde capítulos anteriores. En el campamento de Israel estaba un ejército y cada uno estaba cumpliendo su función. Vemos a un Saúl como rey, ¿verdad? Allí también estaba el profeta, allí había sacerdotes, habían soldados, ahí estaba el escudero. Dice la escritura que el general del ejército de Saúl, ¿quién era? Era Abner. No era Jonatán, porque de pronto podemos creer, es que Jonatán era el general y por eso era que avanzaba a pelear y por eso era que se lanzaba contra los filisteos. No, Jonatán no era el general del ejército. Por eso les digo que Jonatán jugaba como niño a la guerra, porque él no era el general. Y el general era Abner, ¿sí? También era familia de Saúl, el general. Pero cada uno cumplía una función dentro del campamento, como nosotros en este tiempo, ¿verdad? Cada uno tenemos una función que cumplir, primero dentro del cuerpo de Mashiach.
A cada uno el Padre nos ha dado algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que ejecutar, realizar en su reino. Dentro del campamento, voy a poner un ejemplo, dentro de una congregación también hay funciones. No todos podemos hacer lo mismo. A veces queremos hacer todo lo mismo. Todos queremos hacer lo mismo. Algo importante, sí debemos conocer todos lo mismo, pero no debemos de hacer todos lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Todos tenemos que conocer la Escritura. Muy bien. Pero porque yo conozca la Escritura, porque esté preparándome con Torá y conozca Torá, yo no voy a ir de maestra de Torá. Enseño profetas con Torá, pero no soy maestra de Torá. Entonces, cada uno va a cumplir su función dentro del cuerpo de Mashiach. Y dentro del campamento es igual, dentro de las congregaciones es igual. Cada uno tiene que cumplir una misión. No podemos hacer todos lo mismo. Por eso luego se desgastan. Por eso luego hay consecuencias, porque queremos tomar todo para hacerlo nosotros. No, cada uno hace lo que el Padre le ha enviado a hacer. Y ya que estamos acá, también se felicita en público. Yo les decía a mis hermanos Luis y Soraya, bien, lo están haciendo muy bien, orando por las familias. Y el Padre les ha dado eso a ustedes, bien, ¿verdad? Porque no siempre es que todo o que la profeta va a estar en todo. No, bendito sea el Padre que en esta casa a cada uno lo ha puesto a hacer algo. Cada uno cumple una función. Y tenemos que respetar la función que se le ha asignado a nuestro hermano. Tenemos que respetar la autoridad que ellos llevan. En estos días hablaba con el pastor José y yo le había dado una sugerencia en cuanto a los toqueín, a los que suenan shofar, ¿verdad? Entonces me dijo, profeta, ¿usted lo anuncia? Le dije, no, porque a usted se le ha delegado la responsabilidad. Aunque yo sea la autoridad, usted ya tiene una autoridad delegada, entonces hágalo usted. Yo no puedo ir, si ya delegué algo, no puedo ir. Puedo darle sugerencia, cambie esto, pero él es el responsable. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a conocer dentro del cuerpo de Mashiach en qué lugar estamos ubicados, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra función, quién es nuestra autoridad, y que comencemos también a respetar no solo la autoridad que está como cabeza, sino también a los hermanos que se les ha delegado autoridad, ¿verdad? Porque solo así vamos a funcionar bien y así es como debe de ser. Entonces, muchas veces queremos hacer todo. Acá estaba un campamento, un ejército bien distribuido, pero sí desenfocado Jonathan. ¿Pero por qué? Digo, porque su padre, empezando por Saúl, que es la cabeza, desobedeció. Y cuando la cabeza no está bien, todo el cuerpo está flojo. Todo el cuerpo no sabe hacia dónde va a ir. Y esto no solo viéndolo de forma espiritual, ¿verdad? Como un líder espiritual. Aquí estamos viendo de un líder en una batalla natural, pero también dentro de las congregaciones. Si la cabeza no está bien, ha desobedecido instrucción, todo el cuerpo no está bien, ¿verdad? Por eso es que importante es que la cabeza sepa que está obedeciendo al que es por todo y por todos. Amén. Entonces, recordemos algo. Recordemos algo que lo habíamos visto, por eso es que estamos viendo capítulo por capítulo. En el capítulo 12, verso 23, recordemos que el profeta Samuel dijo que él seguiría orando por el pueblo. ¿Recuerdan eso? Aunque el pueblo pidió lo que no debían, el pueblo dijo, queremos rey, no importa lo que venga, ¿verdad? Aunque pecaron contra el Todopoderoso, la función del profeta de dirigir al pueblo tenía que seguir. Eso lo dijo el profeta Samuel.
yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Eso dijo, pero también los exhortó a temer a Adonai y a servirle con lealtad y de todo corazón. Samuel, el profeta, estaba orando por el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a enfrentar una batalla. Porque Israel iba a tener una batalla. El profeta dijo, líbreme Adonai de yo dejar de orar por ustedes, aunque pecó el pueblo, aunque hizo lo incorrecto. El profeta dijo, yo seguiré orando. Y el profeta estaba orando. El profeta, un mediador. El profeta, un intercesor. Allí estaba la función del profeta. El profeta, uno que exhorta. Ahí estaba la exhortación del profeta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces se ha creído que el profeta venga y profetice. Que el profeta venga y dé. No. Primero el profeta va a alinear. Eso lo saben todos. Dicen, sí, el profeta alinea los cielos con la tierra. Eso significa alinea la voluntad del Todopoderoso aquí en la tierra. Es decir, en una congregación, en una casa de familia, en una ciudad, en una nación, dependiendo el nivel en el cual el Padre haya colocado a ese profeta. No todos los profetas estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Porque a veces creemos, ya soy profeta y listo, yo puedo hacer lo que quiera. No. Entonces ahí estaba el profeta Samuel. Él no se había ido. Él estaba orando. Pero dice que nadie sabía que Jonatán se hubiera ido. ¿Por qué? Porque él solo salió con su escudero. Él solo le dijo al escudero, vamos. Y dice el verso 4, entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sena. Recordemos que Jonatán se había ido. Y por donde él tenía que cruzar a la guarnición de los filisteos, no era un caminito muy bonito. No era algo muy bonito que él tenía que cruzar y listo, vamos y lleguemos. No. Dice que había unos peñascos y eran unas rocas agudas, ya lo vamos a ver. Pero quiero enfocar algo acá en Jonatán, para que nosotros sensatamente actuemos cuando hay una batalla. Voy a poner un ejemplo. En una intercesión, en un lugar, en una congregación o en una casa cuando estén orando. A veces nos emocionamos y alguien está llevando la oración. Alguien está llevando, si es una guerra espiritual, si es una liberación, voy a poner un ejemplo. Y alguien lo está haciendo, pero por allí sale alguien y por su propia iniciativa comienza y que reprendo y que te echo fuera y que va y que trae aceite, en fin, sin conocer, hace cosas que no debe de hacer. Entonces, aquí hubo un mal proceder de Jonatán. ¿Por qué? Porque el campamento no se abandona. Primero, si usted está en un campamento, el campamento no se abandona. Si no le dan la instrucción de que vaya a algún lado por su propia iniciativa, no puede irse, ¿verdad? Si estamos reunidos y usted dice, no, yo quiero irme a tal lugar. No, porque no estamos de paseo, no estamos vacacionando, estamos reunidos. Y cuando, ¿verdad?, la hora de reunión en el campamento se dice al oír el sonido del shofar, todos convocados. ¿Usted ya escuchó? No va a esperar, que estoy esperando que venga tal persona. No, usted tiene que estar allí porque ya se le dijo que al sonido del shofar, todos convocados. Y mientras no se le diga, pueden retirarse, no se puede ir. ¿Sí? ¿Será acaso, y les estoy hablando, yo sé que acá hay personas que no son solamente de esta casa, hay personas que están de algunos lugares. Si usted está en un lugar, ¿verdad?, y no le dicen, ya culminó todo, usted no se va.
o al menos que usted diga, necesito hacer algo. Pero en un tiempo de oración, estamos haciendo guerra espiritual, ¿verdad? En una convocatoria, entonces el campamento no se abandona. No se abandona o no se sale sin que el líder le autorice. No, no puede ser que me voy, ven, acompáñame, vamos que voy acá. No, tiene que tener conocimiento. Es el líder, el que está allí al frente como autoridad, ¿verdad? Quizás el líder delega a alguien. Voy a poner el general del ejército. Y se van a reportar al general del ejército y el general va al rey o a ese líder que está en un cargo superior. Pero tenemos que reportarnos, no abandonar, no salir porque sí. Allí no estaban vacacionando, estaban en un tiempo para batalla. ¿Sí? Jonathan quiso cruzar al otro lado, ¿verdad?, donde estaba el campamento filisteo. Eso le dijo a su escudero. Pero dice la escritura que para llegar a la guarnición de los filisteos había una roca aguda en un lado y otra roca aguda al otro lado. ¿Sí? Y tenían nombres. Voces, que es refulgente, y Cenes, que significa espinoso. Ese peñasco agudo, también significa marfil o diente, no era fácil de enfrentar o de cruzar hacia donde estaban los filisteos. Como les digo, no era un camino muy bonito, vaya y pase y ya estamos allá. No, tenían que cruzar peñascos y corrían peligro. Imagínense que dice que estas rocas agudas, ¿verdad?, eran como dientes, como un marfil, cortaban. Y no era fácil llegar a donde estaba la guarnición de los filisteos. Y con todo y esto, Jonathan no avisó a nadie. No dijo lo que iba a hacer junto a su escudero. Se fue calladamente. Se fue movido por sus propias emociones. No le dijo a Saúl, no le dijo al general del ejército. Él simplemente lo hizo, a pesar de que había peligro para cruzar. ¿Sí? Dice el verso 5. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Los filisteos habían colocado su ejército en un sitio estratégico. Así lo veo yo. Mire, estrategias en la batalla. Porque dice que los peñascos, ¿verdad?, eran una roca, como una roca aguda. Es decir, que esos peñascos eran los muros para protección de los filisteos. Y uno dice que estaba al norte, ¿verdad?, y al sur. Micmas estaba al norte y allí, cuando leímos en el capítulo 13, era el lugar a donde se concentró Saúl. Y Gaba, que estaba al sur, era el lugar a donde estaba Jonathan, cada uno con un grupo de soldados. Eso lo vimos en el capítulo 13. Entonces notemos algo, que los filisteos conocían de estrategias de batalla. Colocaron sus campamentos, ¿verdad?, en cada lugar a donde estaban también los israelitas. Eso significa que tenemos que conocer movimientos de nuestro enemigo. No es ir por ir a una batalla espiritual, porque ya no lo voy a ver de forma natural. No es de ir por ir a orar por alguien, ¿verdad?, cuando usted no conoce qué se está moviendo allí. Y por eso, más adelante, hay consecuencias. Salen golpeados, salen estropeados, porque no conocíamos al enemigo. Porque el enemigo vino contra un contraataque donde usted no sabía en ese blanco, en ese frente, lo que se estaba allí moviendo el enemigo. Usted solo había visto a ese lado,
pero no vio al otro lado. Es como cuando mucha gente dice, vamos a hacer guerra espiritual porque es que yo aquí veo y veo y veo. ¿Usted cree que el enemigo es tonto para mostrarle allí? ¿Usted no se imagina en qué otra dirección se está moviendo? Y le digo esto porque hay que conocer el movimiento del enemigo. A veces en la dirección donde vemos no es allí el lugar de ataque del enemigo, ¿sí? Mucha gente dice, es que vamos a orar porque aquí hay una imagen. Voy a poner un ejemplo. Dicen, es que aquí se está moviendo la idolatría porque aquí hay una imagen. Voy a orar, a declarar frente de esa iglesia católica, por ponerlo así. Pero quizás usted va ahí y no pasa nada. ¿Conoce usted la plataforma idolátrica? ¿Conoce usted la plataforma babilónica por la cual se mueve la idolatría, la brujería, la hechicería? Entonces tenemos que conocer. No es solo por lo que veo, no. Y por eso les decía que vamos a comenzar a ver guerra espiritual en las cápsulas de los días lunes y viernes. Entonces notemos algo, que pese a que los filisteos eran un ejército numeroso que superaba a Israel, ¿verdad? Ellos conocían muy bien de estrategias de batalla, dónde colocarse, dónde posicionarse, ¿verdad? No era fácil llegar a ellos, no era fácil ir y atacarlos, ¿verdad? No podemos ir a una batalla sin conocer al enemigo. Hay mucha gente que dice, voy a orar para echar fuera a Jezabel. ¿Sabe usted qué es ese Jezabel que se está moviendo ahí? ¿Qué espíritu? Y yo publicaba algo en estos días. Quieren sacar a Jezabel y pelean con Jezabel porque ven a una hermana que se maquilla, porque ven a una hermana con una vestimenta tal, pero eso es solamente el entretenimiento, para tener entretenido esa congregación, porque no conocen la plataforma babilónica en la que se mueve Jezabel. Entonces, estamos mirando en el lugar equivocado, o a la persona, estamos mirando en otro lado desenfocados sin saber cuál es el movimiento que está haciendo ese espíritu, ese principado. No es un espíritu solamente como tal, ¿verdad? Porque a veces decimos, es un espíritu, es un principado. Allí no puede ir cualquiera a atacar a Jezabel, porque va a salir golpeado, va a salir quebrado, va a salir herido. Para eso necesitamos capacitarnos, para eso necesitamos conocer, ¿verdad? ¿En qué posición espiritual ya estoy? ¿Será que puedo enfrentar a un principado? O solamente sí, puedo echar demonios fuera, pero un principado es como una jerarquía en un ejército natural, ¿verdad? Entonces, no podemos ir a una batalla sin conocer al enemigo, sin conocer cuál es el territorio. Yo le decía a una hermana hace unos días, ¿verdad?, que iba a hacer un evangelismo. Y yo le decía, bueno, dame el nombre, a dónde es el lugar que tú vas a ir, y comencé a averiguar. Sí, por internet, porque es en Ecuador. Comencé a averiguar qué se mueve en ese lugar, por qué se llama así. Comencé a averiguar, porque no le iba a decir sí anda, sin antes estar orando para que ella llegue a ese lugar, sin conocer a dónde iba a entrar. Porque a veces creemos que podemos ir a todo lado y ya, yo voy a dar un mensaje de la palabra, porque se nos enseñó mal y por eso hay mucho pueblo herido y golpeado. ¿Por qué? Porque no es que se nos mandó a dar el mensaje de la palabra, sí, pero así como el que siembra la semilla de forma natural, primero, ¿qué hace? Prepara la tierra. No va y lanza la semilla y ya, y que crezca. No. Los que trabajan en el campo saben. Los que siembran saben, ¿verdad? Hay que preparar la tierra. No puede ir a lanzar una semilla y ya. Tiene que haber primero una preparación. Entonces, tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Cómo puede atacar después? Si tengo puertas abiertas, mejor no me acerco, porque por ahí va a entrar, ¿verdad? No puedo. Gracias, Padre. Mire, ¿usted cree que un pastor que ve pornografía puede ir a orar por alguien que tiene problemas en su matrimonio?
Si no sabe de pronto si es por pornografía, porque mancillan el hecho conyugal. Bueno, hay tantas causas. Si hay puertas abiertas, ¿cómo puede orar? ¿Cómo puedo reprender? Como dicen muchos, ven y ore por mis finanzas. Si es un ladrón en el reino. ¿Cómo puedo orar por una persona si tengo puertas abiertas? Por eso es que la Torá nos enseña a caminar en justicia. Y usted quiere conocer qué es justicia, tiene que también comenzar a ver las enseñanzas de Torá. ¿Sí? Porque Torá y profetas tenemos que conocer a la par las dos cosas. Veamos el verso 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo el Shaddai por nosotros, pues no es difícil para Yuhei Bajei salvar con muchos o con pocos. Realmente, Jonatán estaba diciendo una gran verdad, ¿verdad? Pero él estaba cometiendo una insensatez. Es verdad que el Todopoderoso puede salvar con pocos o con muchos, pero él estaba cometiendo una insensatez. Es como cuando nosotros vamos a quebrantar Torah, vamos a quebrantar un mandato y decimos, ay, Padre, ayúdame, mira, voy a hacer esto. Usted sabe que está quebrantando y le dice, Padre, ayúdame, ¿verdad? Entonces, es que tu palabra dice, Padre, sí, la palabra dice, pero si yo estoy quebrantando la palabra, no voy a tener respaldo del Todopoderoso. Entonces Jonatán le dice al escudero, arriesgando sus vidas, porque recuerde que no era nada fácil cruzar allá, vamos a cruzar donde están los incircuncisos. Hoy muchos, ¿verdad? Vamos a cruzar, o vamos a hacer tal cosa, o hagamos esto, sin ser enviados, sin que se nos haya dado la instrucción. No podemos hacer algo en nuestras emociones. Conozco mucha gente que tiene llamado, sí, pero creyeron que el llamado era para ir a abrir una congregación. Y qué equivocados. Y quizás alguien les acompañó, alguien le dijo, vamos y abramos una congregación. Y alguien le dijo, sí, yo te apoyo. Como que ese hubiese sido que iban a abrir una tienda o una boutique, ¿verdad? Un local de venta de cualquier cosa. En el reino tenemos que saber obedecer instrucción del rey. Así como acá. Jonatán no obedecía instrucción del rey. Entonces, vamos a cruzar. ¿Dónde? No era cualquier lugar. Donde están los incircuncisos. Allá iban a ir. Donde estaba un ejército numeroso. Donde estaba un ejército, ¿verdad? Muy grande. Aunque estaban arriesgando sus vidas. Vemos acá en esta porción que Jonatán nuevamente, ¿verdad?, quería desatar una guerra, movido por sus emociones. Ya lo había hecho en el capítulo 13. Y tenía alguien al lado que le acompañaba. Tenía alguien al lado que lo seguía. Y ya vamos a ver cómo le responde su escudero. Veamos el verso 7. Y su escudero le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Qué tremendo. Y recordemos que Jonatán dijo, ay, que el Todopoderoso nos ayude, que el Todopoderoso haga algo por nosotros, ¿verdad? No es difícil salvar con muchos, salvar con pocos, sí, lo motiva al escudero. Le da palabras que ciertamente el Todopoderoso salva con muchos o con pocos. Hace que él se anime también, ¿verdad? Porque le dice que el Todopoderoso nos ayude. Espero que el Todopoderoso nos libre de la muerte. Él fue a buscar a sus enemigos de forma impulsiva. Y sí, le pidió ayuda al Todopoderoso, pero no era lo correcto. Sí, lo que él dijo es cierto.
No hay nada difícil salvar con muchos o con pocos. No creamos que porque somos pocos ya no podemos ganar una batalla, no. Pero aquí no era el caso para aplicar. ¿Por qué? Porque no estaba en el orden correcto, ¿verdad? Él estaba haciendo algo por su propia cuenta. Que nada hay imposible o difícil de hacer para el Todopoderoso. Sí, Él no necesita multitudes, sino obedientes. Pero Jonathan estaba movido por sus emociones. Aquí veo a un Jonathan muy diferente a un Gedeón. ¿Cuántos recuerdan a un Gedeón? ¿Verdad que con él se dio esto de salvar con pocos? El padre lo hizo con pocos. Pero Gedeón, ¿verdad que de sus 300 escogidos fueron direccionados por quién? Por el Todopoderoso. No fue por Gedeón, no. Eso nos dice Jueces, capítulo 7, ¿verdad? Ahí podemos ver esto. ¿Y por qué le dijo que no quería muchos el Todopoderoso? Le dijo, para que Israel no se jacte y diga que fue por su fuerza que ha librado de la mano de los madianitas. Porque si leemos en Jueces, eran 32,000 y fueron reducidos a 300. O sea, la palabra sí estaba excelente. El Todopoderoso le da lo mismo salvar con 32,000 o con 300, con 100 o con 10, ¿verdad? A él le da lo mismo, él lo puede hacer. Pero aquí habían dos casos diferentes. Un Gedeón siguiendo instrucción, pero un Jonathan siguiendo su corazón. Esto es lo que le dijo al escudero, el escudero, ¿verdad? Haz lo que haya en tu corazón. Yo estoy contigo, a tu voluntad. Es decir, a lo que tú quieras, yo te acompaño. Eso es lo que le dijo. Entonces, es tremendo porque cuando Jonathan le dice a su escudero, mira, vamos, el Todopoderoso nos salva. Mira, voy a poner un ejemplo. A Gedeón lo salvó con 300 de los madianitas. Vamos. ¿Verdad? Entonces, cuando escucha esto, se motiva. Se deja llevar también por las emociones, el escudero. Y le dice, adelante, hazlo. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Es tremendo. También se emocionó. Y note que no fue una instrucción o dirección del Todopoderoso. Fue una emoción de Jonathan. Y hubo quien lo apoye. Eso sucede en este tiempo. Hay muchos emocionados que hacen emocionar a otros. Y luego hay fracasos. Porque no son direccionados por el Todopoderoso. Fue la emoción de alguien. Y fue eso. Lo apoyó a alguien y lo hicieron, ¿verdad? Qué diferente es cuando el Todopoderoso te dice, hazlo, ¿verdad? Hazlo. Lo vas a hacer porque yo estoy contigo para ayudarte. No temas porque yo soy tu Elohim, que te levanto, que te sustento. Sí, si Él me lo dice, si lo recibo de Él, lo hago. Yo le decía a alguien, hazlo porque el Todopoderoso dijo que Él ya lo hizo. Entonces, si Él lo dijo, lo hago. ¿Verdad? Pero que por mis emociones, ay no, como muchos dicen, ay no, yo sé que por emuná y que por fe. Pero, ¿has recibido la instrucción del Padre? Yo me muevo en emuná. Yo me muevo creyéndole alaba a mi Padre. Pero porque lo recibo de Él, no por mis emociones. Ahora para esta convocatoria, porque Él lo dijo así, no por mis emociones. Entonces, este escudero, movido, ¿verdad?, por la palabra que le dice Jonathan, haz todo lo que tienes en tu corazón, ¿verdad? Le dijo su escudero que contaba con todo su apoyo, a tu voluntad.
Eso es lo que dice. Muchos apoyan las malas decisiones sin mirar consecuencias. Tenemos que tener mucho cuidado. Si eso no fue dirigido por el Todopoderoso, yo no puedo apoyar a alguien. Tengo que decirle, no, por ahí no es, ¿verdad? Aún conociendo Jonathan que ese no es el orden o lineamiento o los principios que tenían que ejecutarse. También lo conocía el escudero, claro que sí, porque para que haya sido escudero es porque él conocía cómo eran los lineamientos en la batalla. ¿Qué pasó con el escudero acá? El escudero debía ser sabio y decirle, actuemos sensatamente. El rey debe conocer lo que tú piensas hacer. Era lo más sabio que su escudero tenía que haber hecho. Pero él también se dejó llevar por emociones. Siendo que el escudero es aquel responsable de llevar el equipo de armas de su líder, tenía la responsabilidad de velar por la seguridad de ese líder, por el bienestar, porque esté bien, porque no corra peligro. Pero él también actuó movido en sus emociones. El escudero era el que lo asistía en lo que necesitaba, como por ejemplo reponer las armas, curar las heridas, ayudar a trasladarlo si estaba herido. Era el que estaba en el combate, pendiente de su líder. Entonces, ese vamos a pasar, esto me llamó tanto la atención porque tiene que ver con transición. Pasar quiere decir cruzar, transición, atravesar, avanzar, cerrar, dejar, trasladar o transgredir. Es tremendo, porque junto con la avanzada que estaban haciendo, también estaban transgrediendo los lineamientos de autoridad. Muchos quieren cruzar al otro lado o hay una transición en su vida, pero con malas decisiones. Muchos dicen, es lo nuevo, voy a avanzar al otro ciclo o voy a cruzar, es una transición, pero ¿quién te está guiando en la transición? ¿La voz de las emociones? ¿La voz del corazón? ¿O la dirección del Todopoderoso? Porque es cierto, hay ciclos nuevos para cada uno de nosotros. Porque es cierto, hay transición para nuestras vidas. No siempre estamos en el mismo lugar, en la misma posición. Espiritualmente también transicionamos. ¿Ustedes no han visto un ejemplo que pone siempre de la mariposa y todo eso? Sí, hay transiciones. Pero, ¿quién te está hablando para ese pasar o cruzar o transicionar? ¿Las emociones o la voz del Todopoderoso? Entonces, acá, Jonathan, vamos a ver el siguiente verso. Y dice, dijo entonces Jonathan, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Dice el verso 8, ¿verdad? O para que nos vean, dice en otra traducción. Ellos iban a provocar que el enemigo los vea. Ellos querían ser vistos. Muchos quieren cruzar o transicionar para ser vistos, pero no porque el Padre los ha mandado a hacer algo. No porque el Padre les ha dado dirección de hacer algo. Muchos dicen, es un tiempo de transición en mi vida, es un tiempo de cambios, es un tiempo de cruzar al otro lado, o es el tiempo de moverme a otro lado, es el tiempo de hacer tal cosa, pero para que te vean que has hecho algo nuevo o porque el Padre te dio la dirección que hagas aquello. Tenemos que tener mucho cuidado porque después lloramos. Y muchos se confunden, dice, es que a mí el Padre me dijo, y resulta que no es el Padre,
Quizás estabas orando, llorando porque no te ha ido bien, por fracasos. Y resulta que en las emociones escuchas la voz de la emoción, de los sentimientos, de lo almático, y creemos que es la voz del Todopoderoso. Y luego vienen los fracasos, luego vienen los arrepentimientos, luego vienen, pero ¿por qué, Padre, si yo estaba orando y yo te dije? Recordemos que cuando nuestro corazón tiene determinado hacer algo, ¿qué va a decir el Padre? Hazlo. Recordemos cuando el pueblo quería rey. El Padre no quería darles un rey, pero ante tanta insistencia, ¿qué le dijo al profeta? Dales rey. Lo mismo pasa con nosotros. Quizás no es lo que el Padre quiere para nuestra vida, pero como estamos insistiendo, el Padre dice, bueno, tómalo. Si eso es lo que quiere tu corazón, a mí no estás orando para pedir dirección, sino porque quieres que yo te apruebe algo, que eso no es lo correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Ellos dijeron para que nos vean, para provocar al enemigo. Para eso querían, ¿sí? Eso es lo que dice. Y dice también, si nos dijeran así, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Todopoderoso los ha entregado a nuestras manos y esto nos será por señal. Muchos se confunden cuando leen esta parte y dicen, sí, es que el Todopoderoso le dio una señal a Jonathan. ¿Por qué le pidió una señal? No, Jonathan también ya le había dicho al escudero, no, le había dicho una palabra. El Todopoderoso salva con pocos o con muchos. Él usaba la palabra a conveniencia. Y aquí, ¿verdad? ¿En qué parte usted ve que él oró al Padre para pedirle una señal? Nunca. Él dijo solamente, mira, hagamos esto. Si nos dicen esto y esto y esto, eso sea señal. Pero él nunca le dijo, Padre, dame una señal. Mira que esto... No. Él sus emociones dijo, esto voy a poner yo como señal. ¿Verdad? Si nos dicen esperen o vengan. Aquí Jonathan formula una señal que dependa del enemigo. ¿Sí se da cuenta? Era del enemigo. Si ellos nos dicen quédate allá, nos quedamos. Y si nos dicen vengan, cruzamos. Era una señal que dependía del enemigo. Y conozco muchas personas que han creído que esa es una señal del Padre y se equivocaron. Y se han equivocado muy feo, porque han sido aún con matrimonios. Y dicen, pero es que yo le pedí una señal y fue así tal cual. Es que yo puse una señal y yo dije, si entra por aquí esta puerta y ese es. Sí, pero ¿te envió la señal el Padre? ¿Tú se la pediste al Padre o fue que tú lo dijiste? Y las dos señales era que se acercaba el enemigo a ellos, hacia él, o él hacia ellos, ¿verdad? Tenía que ver con acercarse al enemigo. Jonathan no pidió señal al Todopoderoso en ningún momento. Nunca oró. Jamás. Él no oró al Todopoderoso. Él puso una señal igual que lo que venía haciendo, movido por sus emociones. ¿Verdad? Y dice el verso 11, vamos a ver. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Eso quería Jonathan, que los vean. Se dejaron ver. Los filisteos, ¿sabe lo que hicieron? Comenzaron a burlarse. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 que vimos la semana pasada, ¿qué pasó con los hebreos? Se escondieron. Y comienzan a verlos y dicen, ¡hey, mira!
los cobardes, los que huyeron, los que se escondieron, míralos, ya están saliendo de las cuevas. Se estaban burlando de ellos. Estaban en una forma de burla diciéndole aquello. Verso 12. Y los hombres de la guarnición de los filisteos respondieron a Jonatán y a su escudero y le dijeron, ¿qué le dicen? Suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, sube tras mí, porque el Todopoderoso los ha entregado en manos de Israel. Aquí podemos ver algo. Los filisteos le dicen, vengan acá, tenemos algo que decirles. Eso le dijeron los soldados, no con miedo, sino como burla. Y ese vengan acá, les haremos saber una cosa, haremos saber, también significa castigar o quebrantar. En los planes de los filisteos estaba quebrantarlos, matarlos, destruirlos, castigarlos. Eso estaba en los planes de los filisteos, ¿verdad? Lo que los filisteos estaban haciendo era llamarlos para castigarlos, para quebrantarlos. Y Jonatán infantilmente creyó que su señal era una respuesta del Todopoderoso. Porque salió tal cual. Porque ellos le dijeron, vengan. Él dijo, si nos llaman, eso es porque el Todopoderoso nos ha dado la victoria. Pero él lo decía creyendo en su corazón, que era por causa suya. Pero ¿cómo había ido él? ¿En orden? ¿En sujeción? ¿Cómo había ido? Él fue movido en sus emociones. Él fue sin dirección de su autoridad. Él fue porque quiso, ¿verdad? Pero, ¿dónde estaba el profeta? ¿Dónde estaba el profeta Samuel? Si dice que estaba allí, que se había reunido también con ellos. El profeta estaba orando, estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Él dijo que no dejaría de hacerlo. El profeta en el campamento estaba siendo de intercesor y de mediador. Aunque Jonatán y su escudero estaban haciendo cosas que no debía, había un profeta que estaba intercediendo para que Israel no pase malos ratos. Recuerden que la Escritura dice que la oración del justo tiene poder. Allí estaba un profeta. Y Jonatán creía que era su señal. Jonatán creía que era por sus méritos. Y dice el verso 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su escudero. Y a los que caían delante de Jonatán, su escudero que iba tras él, los mataba. Esta primera matanza que hiciera Jonatán y su escudero, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de campo. Notemos algo. Dice que los que caían delante de Jonatán, el escudero los mataba. Pero también dice que Jonatán iba trepando con pies y manos. Eso dice, que Jonatán subió trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas o su escudero. ¿Verdad? Jonatán, recordemos que era algo rocoso, ¿verdad? Tenían que subir. Jonatán aquí usa sus manos y sus pies. Se esforzó, tuvo esfuerzo, no fue nada fácil. Pero ¿sabe algo?
la mano del Todopoderoso ya estaba haciendo misericordia por Jonatán, porque un justo, el profeta, estaba orando por el pueblo. A veces nos metemos en situaciones que no debemos, pero hay alguien orando, hay alguien intercediendo, y por esa oración del justo, el Padre los está guardando. Quizás en tu casa son tus hijos, tu esposo, ¿verdad? Pero hay alguien clamando. Y es la mano del Todopoderoso. Pero muchos dicen, no, vea, si yo he ido por ahí, a mí no me pasa nada. No, pero si es que yo, no, a mí nadie me hace nada. Pero lo que no saben es que es la mano del Shaddai guardándolos. No es por nuestros méritos. Es porque alguien está allí clamando. Es porque el Padre está haciendo misericordia. Y a veces abusamos y decimos, no, pero si mire, vea, yo estuve al borde de la muerte y no me pasó nada. Pero no fue porque somos los mejores, fue por la misericordia del Padre. Quizás debería haber muerto Jonatán, pero allí había alguien clamando por todo el pueblo de Israel. Y la misericordia del Padre se manifestó, porque ciertamente les iba a dar victoria. Entonces, muchas veces pasa eso, en la congregación, en la familia. Y dicen, no, vea, sí, yo debería estar muerto, pero no, vea, a mí no me pasa. Mucha gente hasta se burla y dice, no, es que a mí todavía no me quieren allá. Tengamos mucho cuidado. Es de pura misericordia que el Padre guarda a su pueblo. Porque en medio de su pueblo aún hay mucha insensatez. Porque en medio de su pueblo todavía se quebranta mucho la escritura, se quebranta mucho las instrucciones. Y si estamos vivos, es de purita misericordia. Mucha gente dice, ay no, pero vea, si yo antes no conocía Torah, no conocía las instrucciones, igual lo hacía. Pero ¿sabe por qué? Era de pura misericordia. Antes, cuando no estábamos preparados, íbamos y hacíamos cosas que no debíamos, pero era de pura misericordia que el Padre nos guardó. ¿Cuántas veces pudimos ir a haber peleado, haciéndole la guerra a Jezabel, a un principado? Pero era de purita misericordia que el Padre nos guardó. Y así. Entonces, ¿verdad? Jonatán, por su insensatez, debía haber muerto en manos de los filisteos. Pero el Padre aún así les ayudó por misericordia, porque andaba en rebelión. ¿Por qué? Porque no se sujetó a su autoridad. ¿Qué podían haber hecho dos hombres ante muchísimos filisteos que eran como la arena del mar? Sí, dice que era la primera batalla, imagínense, eso dice, que era la primera batalla. Eso dice, fue esta primera matanza, perdón. Entonces, podemos ver acá que esos 20 hombres que mataron de los filisteos no fue por Jonatán, fue por la mano del Todopoderoso. Esas libradas que nos ha hecho el Padre tantas veces es por su mano. Es solamente por su mano. No fue porque se tomó la medicina. No fue porque se fue por otro camino. No, no, no. Fue la misericordia del Padre. No fue porque usted se cuidó y porque no salió de la casa. Fue la misericordia del Padre. ¿Cuántos estando en su casa les llegó la muerte allí? ¿Cuántos? Y quizás usted y yo nos tocó salir en medio de pandemia, nos tocó estar al lado de gente que hasta se murió. Pero el Padre nos guardó de purita misericordia. Entonces, podemos ver acá cómo nuestro Abba se mueve en medio de su pueblo.
No hagamos las cosas por emociones. No tome decisiones por emociones. Es necesario que nosotros aprendamos Torá, porque allí están las instrucciones, porque allí está lo que el Padre está hablando a cada uno de nosotros. Y en la segunda parte que vamos a ver cuando Israel derrota a los filisteos, vamos a ver, porque aquí ya se manifiesta el Todopoderoso. No fue la mano de Jonathan, no. Aquí el Todopoderoso hace una intervención en el campamento de los filisteos. ¿Y por qué pasó aquello? Vamos a hacer una pequeña introducción. El verso 15 dice, hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición de los filisteos. Y los que habían ido a merodear también tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. ¿Usted qué cree? ¿Quién cree que hizo eso? El Todopoderoso. Él estaba allí ya con su pueblo. ¿Sí? Hubo pánico en el campamento filisteo. Todo el ejército de los filisteos que estaban en ese campo abierto estaban con miedo. Pánico significa consternación, temor, ansiedad, temblor, estremecer. Y es tremendo porque, mira, dice que hasta la tierra tembló. Es tremendo. Hubo gran consternación. Aquí podemos ver la mano del Shaddai en contra de los enemigos de Israel. Recuerden que los filisteos son enemigos del pueblo de Israel. Hoy también los hay, claro. Los filisteos incircuncisos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Podemos ver que en el capítulo 13 los filisteos provocaron miedo, ¿verdad? Para que tengan miedo los hebreos y se escondan. Y vemos acá que se invirtieron las cosas. Ahora hubo pánico en medio de los filisteos y ellos eran los que tuvieron miedo. De la misma forma que los filisteos provocaron miedo a los hebreos y se escondieron de miedo, así mismo les pasó a ellos. Es tremendo. No se adormece el que guarda a Israel. El Shomer de Israel, el que cuida a Israel, no duerme. Eso significa que él está cuidando a su pueblo. Y lo mismo que le hicieron los filisteos a Israel, ahora el Padre provoca a ellos miedo, consternación, temblor, ¿verdad? Ya no eran los filisteos los que hacían amedrentar a los hebreos, ahora era la mano del Shaddai contra ellos. Hizo temblar la tierra. Hoy el ser humano es tierra. Él es el que quebranta. Él es el que pone consternación, ansiedad, temblor, miedo, hace estremecer al que se vuelve su enemigo. ¿Usted recuerda lo que se le dijo a Abraham? Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. ¿A quién le dijo? A Abraham. No al país de Israel. Ahí no existía todavía. Fue a su nación, Kadosh. Es para su nación, Kadosh. Si usted es parte de ese Israel, que fuimos injertados por Yeshua, usted está dentro de esa promesa, del pacto, de las promesas. Pero tenemos que ser parte de ese Israel. Eso no es para todos. Entonces, se le fue dicho a Abraham, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Es decir, a tus enemigos, Israel, no le van a ir bien.
De tus enemigos, pueblo mío, me encargo yo. De tus enemigos, pueblo cados y apartado, yo soy el que ejecuto mi mano contra ellos. Era la mano del Shaddai en contra de los filisteos. Mire todo lo que hizo. Y leí en Jeremías, estoy solo introduciendo un poquito para la próxima semana. Jeremías 10:10 dice, pero el Shaddai es el Elohim verdadero, Yuhei Bajei, Elohim viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Las naciones, nosotros, las familias, las naciones. Nos enseñaron de un Dios de amor, pero no nos enseñaron de aquel que también se enoja, de aquel que también levanta su mano para defender a sus hijos, de aquel que levanta su mano. Y yo digo, Padre, ¿será que tú das un golpe y se estremece la tierra? La tierra tiembla, porque no nos enseñaron que Él también tiene ira, ¿verdad? Entonces, Jeremías lo llama así. Yuhei Bajei es el Elohim verdadero. ¿A quién estamos invocando? ¿A qué Dios invoca usted cuando habla? Y hoy mientras oraba, yo decía, Padre, por misericordia tú nos escuchabas, porque conoces nuestro corazón, nos escuchabas cuando te decíamos Jehová. Pero ahora ya conocemos tu nombre verdadero. Ahora ya conocemos que tú eres celoso. Que eres, como dice Jeremías, el único verdadero, el viviente, el Elohim que vive. Él no es un mito, es una realidad. Él vive. Claman los justos y Yuhei Bajei responde. No clamamos en vano. Él responde, Él escucha, Él está vivo. Hoy alguien me decía, mi Redentor vive, sí. Él es nuestro Elohim viviente, Rey eterno, sí, por siempre y para siempre. Tenemos que conocer a nuestro Padre, no solamente como Dios, dioses, hay muchos. Tenemos que conocer al único que reina por siempre, al que vive por siempre, al Shaddai, al único verdadero, no hay otro. Cuando se enoja, no hagamos enojar a nuestro Rey. Cuando se enoja Él, si dice que Él es celoso, ¿cuándo se enojaría el esposo en una casa, en una familia? Nuestro Rey es celoso. Eso ya lo hemos visto. No hagamos enojar a nuestro Padre. En lo natural, ¿los padres se enojan? Sí. Él es Padre. No hagamos enojar a nuestro Rey, a nuestro amado. No lo hagamos enojar, porque cuando Él se enoja, tiembla la tierra. Nos enseñaron que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y ahí cortaron el versículo. ¿Y lo demás? ¿Y lo que sigue? ¿Que no tendrá por inocente al culpable? Eso no nos enseñaron. Eso lo cortaron. Y por eso mucha gente piensa, sigo haciendo lo que quiero, porque Él es lento para la ira. Y como es grande en misericordia,
misericordia, sigo haciendo lo que me parece. Ya me perdonó ahora, me va a perdonar mañana y pasado y pasado y pasado. No va a tener por inocente al culpable, va a venir castigo. Va a venir reprensión. Nos va a llamar a un juicio. A ver, venga, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Qué quebrantó? Aquello que usted sabe que no debía hacerlo y lo hizo. No hagamos enojar a nuestro Rey. Aprendamos la Escritura de forma completa, los versículos. No como se nos enseñó, cortándolos a medias, para tener a un pueblo solamente con contentamiento. Y no hay un pueblo que teme, no hay un pueblo que obedece, porque se nos enseñó que Él es bueno. Sí, Él es bueno. Y porque es bueno, no podemos seguir nosotros quebrantando sus instrucciones. Si dice que cuando se enoja tiembla la tierra, imagínese de forma natural. Cuando hay un temblor, hay pánico, ¿cierto? Y acá dice que los filisteos estaban en pánico porque la tierra tembló. ¿Cuándo se enoja nuestro Rey? ¿Cuándo se enoja el Todopoderoso? Cuando da una instrucción y usted no la cumple. Allí se enoja. Podemos estar haciendo muchas cosas para Él, pero si una estamos desobedeciendo, se enoja. Recordemos lo que pasó con Saúl. Había obedecido todas las instrucciones y en la última que desobedeció, ¿qué pasó? Se enojó y le dijo por medio del profeta Samuel: ya me he previsto de alguien. Porque a veces creemos que somos los únicos y que soy tan necesario y que si yo no estoy ya no se puede hacer tal cosa. A Saúl le dijeron: por cuanto desobedeciste la instrucción que vino por boca del profeta, el Padre ya tiene a alguien que te va a reemplazar. Ya tiene a alguien que va a ocupar tu puesto. No hagamos enojar a nuestro Abba. No desobedezcamos las instrucciones, porque así como Él es amor, también es fuego consumidor. Esa parte no se nos enseñó. Y fuego, si entendiéramos lo que es el fuego. No hagamos enojar a nuestro Abba. Si usted está acá en esta noche, es porque el Padre lo tiene preparándose para que sea aquel que va a llevar su voz a otros, a los que no conocen, a los que necesitan ser instruidos. Por eso el Padre lo tiene instruyéndose a usted. Y de seguro siempre va a haber alguien que sabe menos que nosotros. Y a ese le vamos a enseñar. Siempre va a haber alguien. Y para eso somos llamados. Así es que la próxima semana vamos a continuar mirando cuando Israel derrota a los filisteos. La próxima semana vamos a mirar el mover de la mano del Shaddai. Cómo obra el Shaddai en medio de su pueblo. No necesita muchos, necesita obedientes. Él hace como quiere. Solamente colocando pánico en el campamento de los filisteos se ganó una batalla. Así es que no se pierda la próxima semana la continuación del capítulo 14. Shalom, shalom a todos, que tengan una excelente noche.